Bueno, buenas tardes a todos. Hoy 16 de julio, entonces vamos a escuchar la conferencia número 17 de este año 2020. En el jueves del egresado, ustedes han venido participando activamente, escogiendo aquellas conferencias que más les llamen la atención. Y en este mes de julio y agosto, esta conferencia sobre los resultados de la encuesta de movilidad 2019 en la ciudad de Bogotá y la región, pues ha sido seleccionado por ustedes. En este año 2020 ya hemos tenido 16 conferencias en el jueves del egresado. Cualquiera de ellas usted las puede ver en el canal YouTube de las mismas, con la palabra PIT espacio UN. Allí puede ver cualquiera de estas anteriores conferencias. La encuesta de movilidad se realizó entre los años 2018-2019. Ya nos darán detalles de la encuesta. Invitamos al ingeniero Enrique Hernández, actual líder de la oficina STIR en la ciudad, en Colombia en general, propiamente aquí en Bogotá. Enrique es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en el año 1999, especialista en transporte de la misma universidad del 2003. Cuenta con un curso internacional de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón de Planeación Integral de Transporte Urbano y hoy en día es líder en la oficina de STIR en la ciudad de Bogotá. Experto en transporte público, planeación de transporte, modelación de transporte y modos no motorizados. Entre el año 2004 y 2008 trabajó en Transmilenio S.A., agencia pública responsable de la planeación, control y gerencia del sistema de transporte masivo de Bogotá. Durante este periodo fue responsable de todos los estudios de transporte relacionados con el sistema, dentro de los cuales se pueden resaltar los planes de expansión, la definición de nuevos corredores troncales, el diseño operacional y el soporte técnico en la estructuración de los contratos de operación. De 2009 a la fecha, se ha desempeñado como consultor senior y consultor principal, asociado y director asociado. Ha participado como especialista en planeación y modelación de transporte en proyectos de formulación de política de transporte urbano, tanto en Colombia, Panamá, México, y en la estructuración de proyectos en Colombia, Panamá, Perú, Honduras y México. Para la Facultad de Ingeniería, así como para nuestros aliados, la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es un gusto compartir este espacio. La idea es pues que tengamos una presentación de unos 80 minutos y posteriormente pues las preguntas por parte del público. Les recordamos que pueden ir escribiendo las mismas. Si quieres, compartir pantalla y presentación. Hola, William, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Bueno, listo. Gracias por esta invitación, William. Les vamos, pues, como ustedes lo pidieron en la temática, vamos a hablar sobre la encuesta de hogares de 2019. Esta es una encuesta que fue realizada en unión temporal con el Centro Nacional de Consultoría y STIR, donde trabajo yo y soy el director de la operación en Colombia. Es un proyecto desarrollado para la Secretaría de Movilidad y bueno, de acuerdo a los lineamientos que nos dio nuestro cliente, vamos a utilizar el material público que se encuentra en la página web de ellos. Ahora les dejo el enlace donde pueden descargar esto y también las bases de datos de la encuesta, tanto de hogares como de interceptación. No tienen acceso a todos estos datos. Entonces, primero, pues, mencionar que pues, este es un trabajo de un equipo de casi 250 personas, incluidos todos los aforadores, los encuestadores que tuvimos durante el proyecto.
Por parte del distrito, pues estuvo en cabeza del secretario Juan Pablo Bocarejo y Sergio Martínez como subdirector de política de movilidad. Aquí nuestros coordinadores directos fueron Luis Eduardo Tafuri y Andrés Prada, que fueron los que les tocó al lado nuestro vivir el día a día de este trabajo arduo y extenso. Por parte de la consultoría, pues Germán Lleras, director de Latinoamérica de STIR, fue el director de proyecto. Yo me encargué de la parte de transporte. Carlos Castro, que es el miembro del CNC, fue el líder del operativo de campo de todo lo que tuvo que ver con hogares. Y tuvimos un equipo grande de consultores, algunos conocidos por ustedes, María Alejandra Guzmán, Pablo Lemoine, que es de CNC, Laura Castro, CNC, Carmen Rosales, experta en modelación de STIR, Jovington Yaya, que es estadístico de la universidad también, de la Universidad Nacional, Diego Lemos, Juan Carlos Fonseca, Richard Melo, Juber Mendoza, Ana María Sepúlveda, Cristian, David París, David Pinzón, Jesús Díaz, Juan Camilo Pinzón, Juan Guillermo Acosta de la Nacional, Juliana Jaramillo, Laura Cogollo, también de la universidad, Linda Cáceres, Lisbeth López, también de la universidad, Luis Eduardo Garzón, diseñador gráfico de la Universidad Nacional también, Meili Vanegas, Rafael Hunda, Santiago Ferro y Valentina Salazar, también de la Universidad Nacional. Y en el equipo de interventoría estuvo Javier Hernández, estuvo dirigido por Javier Bastidas, y bueno, ahí tuvo su equipo de apoyo en el desarrollo de esto. No creo que nos tomemos los 80 minutos que dice William, pero seguro que va a ser menos. Entonces, primero arranquemos como por el proceso rápidamente de qué hicimos nosotros en temas de planeación. Entonces, pues primero definir cuál fue nuestro marco de análisis, nuestra área de análisis. Estamos hablando de Bogotá y sus municipios vecinos, y para el diseño de la muestra de hogares trabajamos con un concepto que se llama UTAN, que es la Unidad Territorial de Análisis de Movilidad. Esta, para el caso de Bogotá, para que tengan idea los que conocen los instrumentos de planeación de Bogotá, estamos hablando del nivel de UPZ. Ese es como el tamaño de lo que es una OTAN dentro de Bogotá. Para fuera de Bogotá estamos hablando dependiendo del municipio, si es municipio pequeño, pues es el municipio completo, o en casos ya específicos como Mosquera estamos hablando de divisiones, y en otros tuvimos casco urbano y área rural, y Soacha, digamos, por ser lo que representa Soacha para la dinámica de área metropolitana, pues sí tiene un análisis diferente y más detallado. Los parámetros de muestreo definidos por la entidad, por la Secretaría de Movilidad, nos pusieron la meta de alcanzar un nivel de confianza del 95% y un 7% de error en la variable de muestreo, que es el número de viajes por hogar. Sí, ese digamos que fue nuestro criterio de diseño. Complementario a la encuesta de hogares, tenemos también un complemento con encuestas de interceptación, que esas son orientadas básicamente a las matrices de modelación de las herramientas que tiene la ciudad hoy en día. El formulario, hablemos rápidamente del formulario que contiene, que es la encuesta de hogares. Esto se dividió en 5 módulos. Un primer módulo que tiene que ver con las características de la vivienda y del hogar. Ese es el módulo A. Ahí preguntamos sobre qué es y cómo son los hogares y las viviendas. El segundo módulo ya indaga sobre las características de las personas, edad, género, ingreso, ocupación. El tercer módulo tiene que ver con la información de los vehículos disponibles en el hogar. Aquí, cuando hablamos de vehículo disponible, son vehículos que, por ejemplo, cuando una persona trabaja en un sitio donde le ofrecen el vehículo como parte no es su propiedad, pero sí lo tiene disponible, o a veces las personas, por ejemplo, un conductor
que tenga el vehículo disponible, que lo tenga en la casa, ese va a ser un vehículo que va a ser registrado como vehículo disponible. El módulo D, desplazamiento de personas, ese es, digamos que es la movilidad pura, es saber cómo las personas se mueven durante las 24 horas de un día hábil en la ciudad. Y por último, un módulo E, que ese digamos que en términos técnicos no tiene nada que ver con la encuesta digamos, no necesariamente es parte de la encuesta de hogares. Aquí se indagaron algunos temas que la administración tenía interés en saber sobre la población. Esto es lo que era hogares. Ahora, en interceptación, que son las encuestas que se hacen en vía a los vehículos, a los pasajeros de un vehículo de transporte público o vehículos privados, indagamos sobre las características socioeconómicas también de la población, sobre el origen y el destino del viaje que está realizando en el momento de ser interceptado, el motivo que tiene ese viaje y los modos utilizados antes o después de ese viaje que está realizando. Ahí digamos que uno lo que quiere saber es todos los modos que utilizó para hacer su desplazamiento. Es un ejemplo, por ejemplo, si yo voy para la universidad, tomé un alimentador y luego tomé un bus de Transmilenio, ahí el modo de antes sería el alimentador y el modo después pues, sería, digamos que caminata, o de pronto pudo haber sido una bicicleta. A eso nos referimos como modos antes y después. Todo esto, pues, para términos de expansión se complementó con aforos, aforos vehiculares, registro de ocupación vehicular, ensayos de frecuencia de ocupación visual para el caso de transporte público. Todo esto, digamos, para tener con qué hacer la expansión de las encuestas y poder construir las matrices. Los modos encuestados, pues, todos los modos que existen en Bogotá: auto, taxi, bicicleta, Transmilenio, SITP, provisional, el cable y en general todos los tipos de modos que tiene Bogotá hoy en día. Números gruesos de encuestas. Estamos hablando de 21.828 encuestas válidas que hicimos. De esas, el 80% se hicieron en Bogotá y el resto, que son alrededor de 4.300, se hicieron en los 18 municipios vecinos. Esta gráfica que ven acá nos muestra el área de estudio. Entonces tenemos pues Boyacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Cibaté, Soacha, Sopot, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá como todos los municipios incluidos dentro del área de estudio. Aquí pueden ver en esta gráfica de la derecha el número de encuestas que se realizaron por UTAM. Esto pues es directamente proporcional a la población y al número de hogares. Entonces pues obviamente aquí Chía se ve oscuro más por el tamaño que por la densidad de hogares, pero por ejemplo aquí uno sí se da cuenta en la zona centro, en la zona céntrica oriental de Bogotá, que hay una mayor densidad de encuestas, que pues es correspondiente al número de hogares localizados en la ciudad. Y pues Suba, obviamente, y la localidad de Bosa, que sabemos que tienen densidades importantes. En interceptación, que como les contaba ahorita es la que se hace en vía a los usuarios, pues este mapa muestra los puntos en los cuales hicimos encuestas a los usuarios de transporte público. Cada punto de esos son las estaciones de Transmilenio donde hicimos encuestas. Hicieron encuestas en plataforma de espera de los autobuses. Las lineecitas, estas azules, tienen que ver con los tramos en los cuales se hicieron las encuestas. Digamos que como se hace típicamente, se hizo deteniendo el bus. Los encuestadores suben al vehículo y encuestan en esos tramos. Y en transporte privado se
igual se hizo, en la mayoría de encuestas se hacen en intersecciones semaforizadas abordando a los vehículos cuando están en el ciclo de rojo, y pues en algunos lados sí tuvimos apoyo de la policía donde no hay semáforos, caso Autopista Norte NQS, que la única forma de encuestar a alguien es pues deteniéndolo con retenes. De esto pues hablamos de 142.000 encuestas, de estas 54% fueron realizadas en el periodo pico y el 46% se hicieron en el periodo valle. Estos periodos tienen la explicación, es el objetivo de su realización, que están orientados al modelo, a los modelos de hora pico y valle que tiene la ciudad hoy en día. Ya, digamos, comenzamos a ver aquí los resultados y ahí, digamos, yo seleccioné como los indicadores más que creo yo que son más interesantes de este ejercicio de planificación, que es base para los ejercicios de planificación. Y el primero tiene que ver con el tamaño del hogar. Y el tamaño del hogar, ¿por qué? Porque claramente es algo que le explica a uno, el número de personas le explica el número de viajes que se realizan en una ciudad. Entonces, esta gráfica bueno, vamos primero por acá. Aquí tenemos el tamaño de hogar por municipio. Entonces, uno lo ve que es como parejo. Bogotá está con 3.11 personas por hogar. Y Tabio tal vez es el que llama la atención, que tiene 3.06 de los municipios vecinos. Y Tocancipá está en el rango alto de 3.69, y Soacha 3.59 y Mosquera 3.64. Si se fijan, estos tamaños, los tamaños altos se dan en los municipios que mayor número de población tiene y que hace viajes usuales a Bogotá de trabajo o estudio. En localidades, esta gráfica muestra el tamaño de hogar por localidades, y aquí ahí uno comienza a ver un poco la relación del tamaño del hogar con el nivel socioeconómico predominante en estas localidades. Fíjense que, por ejemplo, Chapinero y La Candelaria y Teusaquillo tienen los valores como más bajitos, y son localidades donde estamos hablando de estrato 4, 3, de 4, 5, estrato alto en la ciudad, mientras que en las localidades, digamos, donde viven la fuerza de empleo de Bogotá, pues estamos hablando de tamaños grandes. Fíjense, resaltan Ciudad Bolívar, Usme, Ibosa y la UPR, que se trata de sector rural, de 3.4, 3.5 tamaño de hogar. Y si uno mira eso en el ingreso socioeconómico, que es agregando ya cada uno de los estratos, fíjense la escalerita que se forma en Bogotá. Estamos hablando que mientras que en el estrato 1 estamos teniendo 3.5 personas por hogar, en el estrato 6 hablamos de 2.3, y es una tendencia lineal. Eso pues es solamente, digamos, que evidenciar lo que uno se imagina, lo que sabe. Pues la buena noticia para nosotros como consultores es que pues dieron datos consistentes, y esto pues es una cosa bien importante para todos los procesos de planeación que el gobierno adelanta, que pues, esto dice o puede alimentar varias decisiones de gobierno. En cuanto a población, pues estamos hablando de nada diferente al censo. Esto, digamos, el marco muestral o la expansión de la encuesta se hizo con el censo de 2018. Entonces, pues estos datos corresponden a los del censo. Estamos hablando de 8.900.000 personas en el área de estudio, y el 82% localizado en hogares de Bogotá.
Pero aquí, digamos, en términos de movilidad, más allá de los números de población, es esto. O sea, es tener conciencia que la población de Bogotá, en su gran mayoría, estamos hablando más del 50%, vive en hogares que están clasificados como estrato 2 y 3. O sea, yo sé que somos conscientes que el estrato no es el mejor indicador para establecer el nivel socioeconómico de la población, pero sí es una aproximación, es la mejor aproximación que tenemos en este momento en nuestros procesos de planeación y bueno, aquí uno le llama, le da un campanazo a esto en la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de estrato 2 y 3 y eso pues para todos los procesos de planeación de movilidad debería ser una cosa que uno tenga en cuenta en todo proyecto o en todo programa que piense en desarrollar en la ciudad. ¿Sí? Bueno, en cuanto a tasa de motorización, y aquí vamos a ver nuevamente cómo esto varía con respecto al estrato socioeconómico de los hogares. Si incluimos autos y motos, encontramos que la tasa promedio de Bogotá es 238 vehículos por cada 1.000 habitantes. Y es brutal la diferencia que tiene esto entre los diferentes estratos. Fíjense que en el estrato 1 estamos hablando de 127 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en el estrato 6 estamos llegando a 600. Eso digamos que cuando uno está haciendo ya construcción de modelos, tratando de replicar los comportamientos, pues es una variable que le ayuda a entender o a replicar esa dinámica. Los vehículos privados claramente afectan mucho más los sectores de Bogotá donde tenemos un ingreso alto. En este mapa se ve la densidad de esa o cómo varía esa tasa de motorización y pues aquí se evidencia que el sector del norte-oriente pues tiene la tasa más alta, aquí donde se ubican los hogares de estrato 6 de la ciudad y bueno, eso sí uno lo va a cruzar después contra los patrones de movilidad o los patrones de movimientos de la ciudad. Uno encuentra la razón a varias de la congestión que se genera en nuestras vías día a día. En cuanto a tasa la gráfica que vimos hace un momento está hablando de auto y moto. Aquí ya estamos hablando de automóviles por persona y ahí pues la diferencia es mucho más grande. Estamos hablando de un valor promedio de Bogotá de 148 vehículos por 1.000 personas y fíjense, en estrato 1 estamos arrancando con 38 vehículos por cada 1.000 versus 572 que se dan en el estrato 6. ¿Sí? O sea, aquí otra cosa que es interesante en esta gráfica es que el valor promedio de la ciudad está dado, es muy cercano al del estrato 3. Pues no, digamos que obviamente si uno pondera la población por esta variable, pues le explica ese resultado, pero digamos que ese promedio, sin irse, digamos, al estrato 1, sí es una señal de la diferencia tan grande que tenemos en términos de ingreso. El vehículo, lamentablemente para los planeadores de transporte o de movilidad, pues el vehículo es el símbolo, es donde se refleja la condición socioeconómica hoy en día en nuestra sociedad. Tal vez es la asociación que uno puede hacer con esta tasa, más allá de todas las explicaciones que tiene movilidad. En motocicletas por persona, pues pasa lo contrario, ¿no? La tendencia es al revés.
a los hogares de estrato alto les gusta el automóvil, prefieren el automóvil, y aquí en este caso el de las motocicletas tal vez por la elección, no es que lo prefieran, seguramente prefieren el automóvil, pero su opción a la que tienen acceso es a la motocicleta. Y fíjense que estamos hablando de Bogotá, un tamaño promedio de 53.7, muy cercano al del estrato 3. Pero nuevamente el estrato 3 explica la tendencia de la ciudad, y pues ahí tiene estrato 1, 58, 64 el 2, y hay una caída abismal. Esta sí no es tan gradual como las otras imágenes que hemos visto, las otras tendencias que hemos visto. Estamos cayendo más allá de la mitad en el estrato 4, 5 y 6. Entonces, aquí uno, pues nuevamente, el vehículo privado favorito o la moda del transporte privado en el estrato bajo es la motocicleta. Cuando uno mira la tasa de bicicletas, encuentra cosas interesantes que lo ponen a pensar a uno en cómo orientar su política de ciudad en términos de movilidad, y pues muy en línea con lo que le ha apostado Bogotá en los últimos años, y es la diferencia no es tan grande en posesión de bicicletas entre los estratos. Es grande, o sea, aquí digamos es 3 veces el estrato 1 al estrato 6, tiene una relación de 1:3, pero nada comparable con el 37.570 que estábamos viendo en el de auto. Entonces la bicicleta es un vehículo que es accesible para toda la población, y su variación no es tan alta. Entonces ahí es una historia chévere que contar de Bogotá. Hay todo el potencial para poder impulsar este modo de transporte en la ciudad. Entonces, pues nada, ahí está la diferencia. En cuanto a ubicación, pues espacial de esas bicicletas, pues no hay ninguna, digamos, sí se notan unas concentraciones aquí alrededor de la autopista norte y la avenida Caracas, hay como entre 26 y 100, pero no es tan abismal la diferencia. Y pues, como les digo, a mí personalmente me gusta encontrar esto en Bogotá, porque da esperanza que podemos trabajar por una movilidad más sostenible en nuestra ciudad. Ahora, hablando ya en términos de los viajes del hogar, entonces estamos hablando que en el área de estudio estamos alrededor de 19 millones de viajes diarios. Esa tasa de viajes por hogar, si uno la mira, está en 5.33, y la variación no es tan alta, si se fijan. Uno dice acá, estamos todos cerquita a esa media, desde el estrato 1 al estrato 6. Ahí tal vez lo que tiene uno que tener en cuenta cuando mira este indicador es que detrás está el número de personas, ¿cierto? Entonces recuerden cuando estábamos viendo la gráfica de tamaño de hogar, mientras que en los estratos 6 estábamos hablando de 2 personas, en el estrato 1 estábamos hablando de 3.5, más de un 50% de diferencia en eso. Y en la tasa de hogares, pues estamos muy cerquita, y eso explica esta poca variación la variación no tan grande en este indicador. Si uno, y aquí para efectos de comparación con las encuestas anteriores, y eso es importante decirlo, los viajes está considerado como viajes mayores a 3 minutos cuando hablamos de caminata, y si son menores a 3 minutos, si tienen propósito, hogar o trabajo, también es considerado como viaje. Si uno descuenta los viajes a pie menores a 15 minutos, bajamos de los 19 millones a 15.8 millones de viajes, y
y las tasas, y comparando las tasas por persona, y aquí sí ya se comienza a ver la diferencia, y esta sí es la real, la diferencia entre estratos estamos hablando que una persona al día de estrato 1 está haciendo 1.76 viajes, 1.81 a Bogotá. Fíjense nuevamente la coincidencia con el estrato 3 de este indicador promedio de la ciudad, y estos valores se elevan a 2, 2.12 en los estratos 4, 5 y 6. Nuevamente, mayor, y aquí se comprueba lo que nos ponen a leer a veces en nuestros cursos de transporte, que llama la relación entre el ingreso socioeconómico y el número de viajes de las personas. Esta es una distribución de esa tasa. Pues si uno pusiera debajo de este mapa, o activara la capa de estrato socioeconómico, pues ahí se va a dar cuenta que la relación que tiene. Mira, las tasas más bajas están en los estratos bajos, las tasas más altas están en los estratos altos. En cuanto a viajes por persona que viaja, ¿sí? Esta tasa es uno coger los viajes del hogar dividido el número de personas por hogar, pero no todos son viajeros, no todos tienen actividad económica o de estudio. Entonces, ya cuando uno hace de las personas que viajan, este indicador esa tasa de viajes cambia, y se nota más la diferencia entre los niveles socioeconómicos. Entonces, nuevamente nuestro famoso estrato 3 está ahí con 2.12, igual al de Bogotá, es la tasa promedio de persona que viaja, y la variación de este indicador pues va de 2.03 en estrato 1 a 2.6 en el estrato 6. Eso es alto, esa diferencia es alta, y pues representa y refleja varias situaciones de nuestra sociedad. Como les dije, está demostrado que el número de viajes está asociado al nivel socioeconómico de las personas. Aquí nuevamente la misma gráfica de distribución espacial de las tasas, más denso en estratos altos, menor densidad o menor valor de esta tasa en los estratos bajos. Cuando uno mira este indicador ya para transporte público, mirando como quién es y aquí uno puede como deducir cuál es el perfil de nuestro usuario de transporte público. Entonces encontramos, bueno, primero como dato global, estamos hablando de 5.600.000 viajes en transporte público en la ciudad, un promedio de 0.85, y nuevamente igual al que tiene el estrato 3 en este indicador. Y aquí nuevamente vemos nuestra escalera, y en este caso es una escalera descendiente. Entonces nuestros usuarios de estrato 1 tienen una tasa de 0.98 viajes día, mientras que los usuarios de las personas o los hogares de estrato 6 tienen tan solo una tasa de 0.29. Pues nada, en temas de planeación de transporte, pues uno claramente tiene que estar mirando las características de las personas de estrato 1, 2 y 3, que son las que se mueven a diario en el transporte público, y pues aquí queda demostrado. ¿Dónde viven estas personas usuarias de transporte público? Entonces aquí es el inverso de las tasas que veíamos antes asociadas a los vehículos y a las tasas de día. Fíjense que las zonas de estrato alto presentan unas tasas bajas de viajes en transporte público, mientras que el sur, el occidente, Soacha, pues presenta unos valores más altos de tasas de viajes en transporte público.
En cuanto a taxi, es un comportamiento inverso a lo que tenemos en transporte público y pues tiene digamos que la explicación de atrás de que uno dice, bueno, el pobre no tiene para montar en taxi y pues los números lo demuestran. Estamos hablando de tasas de 0.04 viajes día para estrato 1, mientras que en estrato 5 estamos en 0.3, en estrato 6 en 0.26. El valor de promedio de Bogotá es 0.11, muy cercano al 0.12 del estrato 3, que es el que nos marca todas estas tasas. Hablamos que hoy en día no, porque hoy en día estamos todos guardados y con COVID, pero antes, en la vida que teníamos el año pasado, se hacían 682,000 viajes en taxi en nuestra ciudad. La tasa de viajes en automóvil por persona que viaja, pues estamos hablando de, nuevamente volvemos a ver las diferencias grandísimas entre estratos bajos y altos. Tasa media para Bogotá, 0.33 viajes. Tasa mínima en el estrato 1, 0.08. Y en el estrato 6 estamos hablando de 1.18. En total en Bogotá se hacen alrededor de 2.300.000 viajes en el área de estudio, y 1.2 millones de viajes en Bogotá. Los sectores de los hogares que generan la gente que hace la mayor cantidad de viajes, pues está ubicada en el norte de Bogotá. Si se fijan en el correo, en el área de influencia, digamos, el área anexa o al lado de la autopista norte, y algunos sectores de la 26, ahí como por Ciudad Salitre, por el CAN, donde están ubicados los hogares de estrato 5 de esa zona de Bogotá. Esperen que tengo que cambiar de archivo. Un segundo. Bueno, por favor me confirman que estén viendo el 4.7. ¿Alguien? Sí, ahí está el 4.7. Listo. Seguimos con las tasas de motocicleta que viaja por persona. Entonces, pues, en este caso, o sea, ya habíamos identificado que la motocicleta era el vehículo preferido o el que tenía más acceso a la población de bajo ingreso. Aquí la tasa es correspondiente. Hablamos de 0.12 de valor para Bogotá, 0.12 viajes por persona, 0.13 para estrato 1 y 0.04 para los de estrato alto. En Bogotá se hacen 900, o se hacían en 2019 915,000 viajes en un día, en el área de estudio, y 740,000 de esos lo hacían los residentes en la ciudad. Aquí fíjense dónde está ubicada esa población, pues suroccidente, el occidente, y aquí uno se comienza a ver que los municipios, pues es un tema importante, los municipios del corredor de la salida de la 13, los occidentales de la sabana, tienen también altas tasas de uso o de viajes en motocicleta. Ahora nos volvemos a nuestras bicis. Estamos hablando de alrededor de 1.200.000 viajes en el área de estudio, 880,000 en Bogotá, es un número no despreciable. La tasa de Bogotá, la tasa de viajes de bicicleta en Bogotá, estamos en 0.14. El valor más alto se da en estrato 2 y es con 0.18, y el menor en el estrato 6 con 0.05. Esta gráfica es interesante porque ese 2 pensaría uno que puede ser la gente que trabaja y que ve cómo ve la bicicleta que en su
Yo creo que la diferencia entre el 1 y el 2 puede estar asociado a la ocupación, a la actividad económica de la persona. ¿Dónde están ubicadas los hogares de estas tasas? En el occidente de la ciudad. Muy fuerte la sabana, y cuando uno, los que alguna vez han salido por la 13, tipo 5 de la mañana, se pueden recordar que hay la densidad de número, o sea, el número de ciclistas andando por esa vía yendo a los cultivos es increíble. Aquí se ve reflejado, o sea, la bicicleta es un modo de transporte súper importante en todos estos municipios del occidente y bueno, es un tema que pues, ojalá nuestras autoridades allá de nuestros vecinos puedan mejorar las condiciones para estos ciclistas en estos municipios. En cuanto a la partición modal del área de estudio, tenemos acá esta gráfica de cómo se compone esta distribución. El modo principal de la mayor cantidad de viajes se hace a pie, es el 36% de los viajes. Transmilenio representa o mueve el 13% de la ciudad. El SITP el 8%, el SITP provisional el 5%, y tenemos luego al auto con 12%, a la bicicleta con 6.2% y a la motocicleta con 4.8%, perdón. Aquí nuevamente, fíjense lo importante que es la bicicleta hoy en día. Estamos hablando del 6.2 a un nivel comparado a lo que se está moviendo, o más a lo que se está moviendo en el SITP provisional, muy cerca del SITP normal, y pues más que moto, que bueno, eso es una buena noticia. Ojalá las políticas de movilidad logren que esto vaya creciendo como ha pasado en los últimos años en Bogotá. Esta es la participación de los modos de acuerdo al estrato socioeconómico. Cosas acá para ver, fíjense, esta barra morada o violeta es el automóvil. Fíjense cómo acá es casi, en el estrato 1 no aparece, y pues va cobrando importancia y relevancia a medida en que va aumentando el ingreso socioeconómico. En el caso de la moto, es al contrario. Aquí tenemos esta barra verde. Bueno, yo no soy muy bueno para los colores, los que me conocen saben, pero este color que dice moto va arrancando acá fuerte en el estrato 1, y pues va casi que desaparece cuando vamos al estrato 6. Esta partición de acá es teniendo en cuenta todos los viajes. Aquí cuando hablamos ya de los viajes, todos los viajes, digamos, los que incluyen los viajes de 3 minutos peatonales. Cuando uno le descuenta los viajes de 15 minutos o menos a pie, cambia un poco la distribución. Pues obviamente la tendencia es como la misma. Estamos hablando de 25% de peatones, 16% Transmilenio, 14% auto, 7.4% la bicicleta. Y bueno, y la distribución aquí pues obviamente al quitar los varios viajes peatonales, pues se acentúa más la importancia del automóvil en los estratos altos y la importancia de la motocicleta en los estratos bajos. Ahora, estos viajes, si uno les descuenta los viajes que se hacen a pie, digamos que ponen el mismo nivel, y aquí digamos tenemos todos los viajes motorizados más la bicicleta, ¿sí? Y esto es solamente como para comparar. Bueno, el que decidió utilizar algún aparato para moverse,
aparato, le hace automóvil, moto, bicicleta, taxi, bus, tenemos esta partición. Entonces vemos que tenemos Transmilenio en un 21%, el automóvil 19%, SITP 12%, la bicicleta 10%, el SITP provisional 8% y la motocicleta 7.6%. O sea, nuevamente importante, bien importante, y al mismo nivel la bicicleta que los buses o que los buses provisionales o que la motocicleta, más importante que el taxi. Y si esos viajes en bicicleta, miramos, descontamos todos los viajes motorizados y solamente vemos los que son lo que llamamos ahora los modos activos, vemos pues que la bicicleta es la preferida. Hay algunos viajes hechos en bicicleta con motor, en patineta y en bicicleta pública. Estos representan como el 3% de los viajes, del punto 3, mentiras, como el 4%, 5% de los viajes. Pero lo interesante es esto, ahí sí, un poco de pensando en la equidad o en la accesibilidad a los modos de transporte activos, que aquí también se comienzan a ver tendencias del ingreso socioeconómico. Fíjense que la patineta, este color azul oscuro a mano derecha en estratos 5 y 6, esa patineta que algunos utilizan y que está tan de moda hoy en día, el precio pues no es nada barato y efectivamente la utilizan solamente, no exclusivamente, pero en su mayoría son los estratos 5 y 6 los que hacen uso de ese modo de transporte. Entonces hoy en día es como el modo, bueno, hoy en día no, perdón, nuevamente. En el 2019 era un modo de moda, era una opción de moda entre los estratos altos. Que digamos yo personalmente creo que esa es una buena noticia, porque seguramente esta persona, si no lo estuviera haciendo en una patineta, estaría sacando su camioneta 4x4 y con todas las implicaciones que tiene eso para la ciudad y los habitantes. La partición en transporte de los viajes que se dan en transporte público, rápidamente, esto es, pues, Transmilenio, estamos hablando del 45%, el SITP el 27%, los provisionales, SITP provisional 17%. ¿Cómo varía eso en los estratos? Pues el Transmilenio va aumentando en función del estrato hasta el 5, y ahí se cae en el 6 el SITP tiene mayor participación que Transmilenio. Y en transporte, cuando mira los viajes en transporte individual, tenemos, pues, el rey es el automóvil, 45%, la motocicleta segundo lugar, 18%, el transporte escolar el 9%, y distribuyendo esto por estratos, pues ahí, digamos, nuevamente corrobora la importancia que adquiere el automóvil a medida que va creciendo el estrato y cómo va disminuyendo la participación de los viajes en motocicleta en función del estrato. Mayor participación en los estratos bajos. Una mirada a las personas que reportan alguna discapacidad. Estamos hablando que ahí identificamos o nos da que hay 660,000 personas que presentan alguna o reportaron alguna dificultad, alguna discapacidad. Esto es aproximadamente el 9% de la población.
Estamos hablando que ellos realizan 1.250.000 viajes y el 41% de estos viajes se realizan a pie y Transmilenio es el modo digamos que motorizado de mayor participación con el 12%, al igual que el SITP. Aquí vemos esa distribución de la partición de los viajes que hacen estas personas. Pues este rojito es Transmilenio, está presente en todos los estratos menos en el 6, y fíjense, el transporte público individual, el taxi, pues va aumentando en función del estrato. En cuanto a tiempos promedio de viaje, estamos hablando de un valor reportado, y ahí es importante tener presente que esto es lo que la gente dice que se demora. Uno preguntaba hora de inicio, hora de fin, y pues ahí con eso saca esa duración de viaje. Según esto, pues se corrobora un poco lo que uno siempre ha visto en las revisiones de estudios de planeación de transporte, que las personas de bajos ingresos tienen unos viajes más largos, hacen unos desplazamientos más largos tanto en longitud y pues que toman en consecuencia mayor tiempo. Más allá del modo de transporte, son viajes largos. Entonces estamos hablando que mientras que una persona de estrato 1 está demorándose 56 minutos haciendo un viaje, alguien de estrato 6 se toma 42 minutos. Una cosa que se hizo en la encuesta fue preguntar de cómo hacen las personas, o sea, qué ayudas tecnológicas hacen las personas antes, o sea, para planear su viaje, y las ayudas que utilizan durante su viaje, como la ayuda de navegación, o de auxilio, de guía para realizar el viaje. Entonces aquí encontramos que pues, la gente utiliza en su, digamos que la aplicación la que más acuden es Waze, ¿sí? Que tiene entre 32% en los estratos bajos y un 58% en los estratos altos. Las segundas aplicaciones son Google Maps y SITP. Fíjense, esta es la distribución del uso de la aplicación. Waze pues va creciendo en la medida en que va aumentando el estrato, y bueno, ya aparece Uber también con esa misma tendencia, y Google Maps pues tiene una mayor acogida en los estratos bajos y va disminuyendo hacia los estratos altos. Y la misma historia ya realizando el viaje. O sea, solo para que estemos claros, esto es cuando yo estoy en mi casa, voy a iniciar a hacer mi viaje, hago una consulta en una aplicación y qué aplicación yo estoy utilizando. Y este es el resultado del de la izquierda. El de la derecha nos muestra ya me monté en mi auto, ya me monté en mi motocicleta, qué aplicación uso para guiarme durante mi viaje. Tengo pues esto casi que Waze tiene una alta preferencia en todos los estratos, no hay diferencia en preferencias de acuerdo al estrato. Aquí pues dato ahí de números, 631.000 viajes utilizan aplicaciones durante su viaje hoy en día. En términos de distribución, la distribución horaria de viajes, pues esto no ha cambiado. La ciudad sigue, o seguía, nuevamente, seguía moviéndose el año pasado como ha sido, como se ha encontrado en las anteriores encuestas, pues un pico bien fuerte en la mañana y dos picos a mediodía
y en la tarde. Estas líneas que ven acá es la hora de inicio reportada del viaje y esta es la hora de terminación del viaje. Obviamente va un poco, el desplazamiento se da por el tiempo de viaje que tienen las personas en realizando sus viajes. Esos picos, pues, siempre ha sido así. Este es un problema al cual se enfrenta la ciudad, que tiene una super presión en esa hora punta de la mañana, y eso pues tiene todos los efectos que vemos día a día en la ciudad. Esto es lo que en teoría está tratando, o varias de las medidas que ha hecho hoy en día la alcaldía, es tratar de mover esto, de disminuir este pico y tratar de aplanarlo. Creo que en parte han logrado algo con esto, con los horarios, con los sectores que están arrancando a las 10 y a las 12 y a mediodía. Entonces sí, esto uno esperaría, si ve un gráfico hoy en día, que esto esté más aquí aplanado. Obviamente que no es por decisión, sino por imposición de la Secretaría. En cuanto a los viajes en automóvil, pues tiene un pico. Aquí, digamos, fíjense que este pico de la ciudad es súper marcado. El pico de automóvil no es tan alto, digamos que la diferencia la caída saliendo del pico no es tan alto, y pues esto seguramente, o no seguramente, explica que uno, a la hora que salga en Bogotá, encuentra graves o serios problemas de tráfico. La motocicleta sí se parece más a la ciudad, y si uno compara esto con el transporte público, es también parecida. Esto también habla mucho del perfil del usuario de automóvil, motocicleta y transporte público. Que mirando hacia atrás, mirando en la evolución de las últimas 3 encuestas de hogares, esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución de lo que se encontraron en las encuestas. Entonces, mientras que en el área de estudio, en el 2011, se encontraron que en Bogotá se hacían 13 millones de viajes. En esta última del 2019 estamos hablando de 16 millones de viajes. Estos viajes estamos hablando de viajes mayores a 15 minutos, que es con la que podemos comparar todas las encuestas. En los viajes de Bogotá, digamos, aquí es interesante, miren que esto tiene una tendencia clara creciente. Cuando uno mira Bogotá, nada más Bogotá, los hogares de Bogotá, entre 2015 y 2019, pues estamos hablando de valores similares. Esto estadísticamente es lo mismo, 13.300.000 viajes en las dos encuestas se encontraron. O sea, el crecimiento fuerte fue 2011-2015, y pues acá se tiene un crecimiento pues casi que de nulo. Y en los otros municipios es al contrario. La explicación de este crecimiento del total está dado por los municipios. Y mire que estamos pasando de 1.600.000 a 2.600.000, 1 millón de viajes en 8 años. Crecieron los municipios aledaños. Esto, pues creo que no es sorpresa para los que vivimos y estudiamos el tema. El crecimiento de la sabana, pues definitivamente ha sido mucho mayor que el que ha tenido Bogotá, y pues acá estos números de movilidad lo están confirmando. Bueno, estamos hablando de un crecimiento en Bogotá de 1.79%, y en el área del 2.43%. Y aquí en la partición modal, esa evolución de cómo nos estamos moviendo, mientras que en el 2011 estábamos hablando de un 27% de viajes a pie. Hoy en día o el año pasado estaba la ciudad el área de estudio en 23%. Transmilenio subió
de 12% a 16%, 16, 15, 16. El automóvil, mentiras, esto es SITPI, transporte público, tiene una disminución. En 2011 estábamos en 28%, 26% en el 15, 18% en el 2019. El auto ha tenido como una estabilidad, fíjense que es 14.5, 12.5, 14.9, y haciéndole el suma a las bicicletas que a algunos de nosotros nos gustan, estamos hablando de 3.8 en 2011, 4.8 en el 15 y 6.6 en el 19. O sea que si uno ahí hablando y pensando en plan maestro en la efectividad de las medidas de política pública orientadas a la bicicleta, pues uno diría si está pasando algo y si se está aumentando la importancia de la bicicleta. La bicicleta, eso representa un 9% anual de crecimiento en viajes. En transporte público solo el 0.45%, el auto ha tenido un crecimiento de 2.13% en Bogotá y la moto del 10.9%. Ahí es impresionante el tema de las motocicletas también. En esto, esta es una representación de cómo son los flujos o la concentración de los orígenes y los destinos que se hacen en la ciudad. Pues la concentración mayor de los viajes en origen pues está en la periferia de la ciudad, o sea, en este anillo entre occidente y sur, y nuestra concentración de destinos sigue siendo lo que llamamos el centro expandido entre la Candelaria y la 100. Sigue siendo nuestro mayor atractor de viajes, donde se localizan el mayor número de puestos de empleo y hacia donde la gente se dirige más. Sigue siendo, o sea, a pesar de los nuevos polos que ha desarrollado Bogotá de generación de empleo como para tratar de revertir esta situación, sigue siendo los sitios o los movimientos pendulares siguen teniendo el mismo patrón que se han encontrado en las encuestas pasadas. Los viajes en transporte privado tienen concentración en el norte de la ciudad. Entre más oscuro es mayor número de viajes. Los destinos pues están acá localizados también, centro expandido, una parte acá en la localidad de Suba. Pues los destinos se concentran en el centro expandido de la ciudad, y pues a medida que uno se va alejando de este centro expandido, fíjense que la periferia baja la densidad y pues no tiene destinos hacia la periferia de Bogotá. Seguimos concentrándonos nuestros destinos de trabajo y de actividad en el centro expandido. En transporte público tenemos pues alta concentración en el occidente y una concentración alta igual. Y en bicicleta tenemos acá un importante número de viajes en el occidente. Los municipios de la sabana, fíjense que aquí Funza, Madrid, Facatativá, incluso Chía se presenta unos números o unas densidades importantes. Ahí digamos que dato importante para Funza, Mosquera y Madrid representan el 3% de los viajes de la bicicleta. Y en destinos, pues nuevamente hay destinos importantes aquí en la misma sabana, el mismo corredor de occidente, en Bosa y en Suba. Y bueno, esos fueron como la selección de indicadores o de hallazgos que quería compartirles.
pues bienvenidas sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Para la sesión de preguntas, quiero invitar a la ingeniera Liliana Pereira. Liliana es también ingeniera civil de la Universidad Nacional, trabajó con nosotros en el programa de investigación en transporte, movilidad y territorio, PIT, como hoy se llama. Y pues le cedemos la palabra a Liliana para que proceda a compartir este espacio contigo, te lea las preguntas y te haga algunos comentarios sobre las mismas. Bienvenida, Liliana. William, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Pues sí, muchas gracias por la invitación y pues a Enrique por la presentación. Creo que puedo decir con conocimiento de causa y ahorita me presento un poco para que sepan quién está hablando con ustedes hoy, que pues detrás de esta encuesta y detrás de todos estos resultados hay un esfuerzo, como decía Enrique, de muchísima gente trabajando día y noche sin descanso. Y también pues como una reflexión que al final en todas las cosas, no solamente en nuestro sector, la información es poder. Y creo que este es el caso también de tener datos como los que tiene Bogotá. Muchas ciudades no cuentan con esta información y también pues eso implica que en circunstancias como las que nos encontramos sea muy difícil poder tomar decisiones informadas y esa pues es una reflexión inicial. Como decía, pues me alegra mucho estar acá como egresada de la universidad y me parece fantástico que haya estos espacios. Como decía William, mi nombre es Liliana Pereira, me gradué de la universidad en el 2004, pero casi durante toda la carrera trabajé en el programa. No se llamaba en mi época como dice William, que se llama ahora. Era más cortico, pero bueno, trabajé en el programa creo que desde el año 2000, hace casi 20 años ya, hasta el 2004. Luego, entre el 2004 y el 2008, trabajé en Transmilenio y desde el 2008 trabajo en Steer, en la misma empresa que Enrique, en roles un poquito diferentes. Me fui en el 2011 a liderar la oficina de México de Steer y desde el 2019 lidero la operación de Steer en América Latina. Y también lidero un programa que se llama el Programa Ciudades del Futuro en México, que está trabajando con 5 ciudades durante 3 años para generar cambios de movilidad y en donde desearía tener encuestas como esta. Ciudad de México la tiene, pero muchas de las otras ciudades donde estamos trabajando no cuentan con ese lujo, dijéramos. Entonces, como dice William, pues me invitó a hacer un ejercicio de moderación de las preguntas. Y a mí me gusta como en estas moderaciones tal vez poner un poquito de desorden y entonces ir sobre algunas que parecen también como muy relevantes para el contexto que estamos viviendo. No sé, William, ¿me recuerda a qué hora tenemos que terminar para ir abordando las preguntas? Tenemos 30 minutos. Ok, súper. Entonces, hemos recibido, creo que había 5 preguntas antes de la sesión y algunas adicionales que se han recibido durante la presentación de Enrique. Y quisiera un poco saltar, tenemos como 2 grupos de preguntas, las preguntas como metodológicas y tal vez algunas preguntas como de reflexión sobre la información o sobre política de movilidad relacionada con la encuesta. Entonces, tenemos una pregunta que formuló, hay una pregunta que formuló Andrés Orozco, que me parece pues muy interesante porque menciona también los temas como de herramientas y de innovación alrededor de la encuesta. Creo que es la pregunta 4 que está dentro del documento. Y habla entonces Enrique de que la encuesta del 2019 pues nos da inputs interesantes,
Y pregunta si creemos que una ciudad como Bogotá está preparada para administrar y acceder a información de viajes de una manera más avanzada, y cuáles podrían ser los términos para la próxima encuesta de movilidad. Si veremos menos encuestas y más datos recabados de otras fuentes, y cuáles podrían ser barreras administrativas o política pública que impedirían el uso de esa información. Súper buena la pregunta. Yo sí creo que, o sea, hay dos cosas que uno se pregunta con eso, si la puede reemplazar. Y yo en este momento creo que no. Creo que no se podría reemplazar por varias situaciones, por el tema, y creo que es un tema igual de Latinoamérica, que para uno reemplazarla tendría que compartir todos sus datos. O sea, yo me imagino que uno podría llegar a compartir esto si alguien estuviera dispuesto a que lo rastrearan durante 24 horas y un número importante de personas dieran acceso a esos datos, y lamentablemente por todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, eso no lo veo posible. Sin embargo, yo sí creo que uno puede pensar en alguna mezcla. Aquí, para este caso específico, dentro del equipo pues tuvimos una idea pues que no por temas administrativos de la contratación pública no se pudo hacer, pero uno, por ejemplo, esta encuesta la podría actualizar mezclando esto con Big Data, y hay varias fuentes. O sea, uno podría, por ejemplo, trabajar con matrices de telefonía móvil, si uno tiene en el mismo periodo, y por ejemplo, en este momento se podría hacer, si uno pudiera tener acceso a los datos de telefonía móvil de la ciudad del año pasado, que eso se tiene, ellos a través de su seguimiento de celulares, ellos tienen consolidadas como las transacciones que hacen, las transacciones se llama a la comunicación entre antena y teléfono, y saben una ubicación preliminar. Uno podría construir modelos que podría correlacionar esa data con la encuesta de hogares, y por ejemplo, en este momento en que estamos podría llegar a ser alguna explicación de cómo ha evolucionado y medir los impactos que tenemos hoy en día, o mañana a través nuevamente, es calibrar un modelo, es calibrar al año pasado, en el mismo momento, encuesta de hogares con Big Data, y luego replicarla con Big Data. Creo que esa es una forma. Yo sí creo que la encuesta difícil que se reemplace en este momento, por lo que les dije al inicio, el tema de seguridad hoy en día es un tema súper importante. Hay varias cosas que uno se pierde cuando utiliza Big Data, y es, por ejemplo, la explicación detrás de las variables. O sea, uno sí en la encuesta, con todo el lío de campo y la confiabilidad, digamos, del encuestado, porque uno siempre en una encuesta, en estos trabajos de campo, depende de la sinceridad o de la calidad de la respuesta del encuestado, pero sí uno sí puede decir, bueno, aquí es un niño, es un estudiante, en cambio cuando uno tiene un teléfono, pues podría llegar indirectamente a eso, pero digamos que sí creo que es algo que uno debería mantener, este tipo de encuestas. Ahora, la pregunta del millón es si tiene que ser una inversión tan grande como las que hacen hoy en día las ciudades, y ahí tal vez uno sí podría hacer unos ejercicios no tan grandes, no tan monumentales, con una periodicidad, darles un poco más. Súper, muchas gracias. Creo que, perdón, que hay un camión aquí de basura, entonces van a escuchar un poquito de ruido. Otra pregunta que hacían es una pregunta que hace Alfonso Castro. Como decía, vamos a combinar un poquito las metodológicas con algunas de reflexión, y pregunta si se hicieron encuestas de interceptación y si esta información está accesible. Las encuestas de interceptación se hicieron efectivamente. Una parte importante, no lo mencioné, pero parte de nuestro producto era
era la actualización con esta encuesta del modelo de 4 etapas de Bogotá. Entonces, para la construcción de matrices y para el modelo de asignación específicamente, se hicieron encuestas de interceptación. Esa información también está disponible. Ahí de paso respondo otra de las inquietudes que veo ahí en pantalla y es la relación entre las UTAM y las SAT. Entonces, digamos, ahí la UTAM, la encuesta, los indicadores de encuesta tienen representatividad a nivel de UTAM. La SAT sí es mucho más desagregada y está orientada a asignación, y la construcción de matrices se hace ahí por un proceso en el cual se combinan las dos fuentes de información y se hacen las correcciones necesarias y digamos que uno obtiene matrices de asignación a nivel de SAT y los indicadores de movilidad a través a nivel de UTAM. Listo, pues 2 en 1. Entonces, volviendo a las de otros temas más de reflexión, hay una de Juan Manuel Suárez que pregunta si la encuesta, además de presentar un diagnóstico de movilidad, propuso políticas de transporte o de planeación urbana. No, en este caso era solamente nuestra tarea encomendada fue, como les dije, hasta el modelo de 4 etapas. Pero digamos que esa digamos que es la herramienta que alimenta todos los procesos de planeación, como un plan maestro, como un plan de ordenamiento. Eso lo tenemos quedó construido, ahí está actualizado y no, pues la tarea entiendo que está en desarrollo por parte de la administración. Sé que están trabajando ya en el plan de ordenamiento. Nosotros, por otra consultoría que hicimos, sí trabajamos en el plan maestro, pero como saben, como no hay POT, no hay plan maestro, entonces pues bueno, esa creo que es la tarea en términos de planificación que hoy tiene la administración. Súper. La pregunta 8 es la siguiente que va a leer, que está ahí en la pantalla, y tiene que ver con por qué podría presentarse la situación de tener 6% de los viajes con origen-destino no identificados y si existe alguna base de datos que contenga la información de estos viajes. Y digamos que ahí hay un contexto en la pregunta que si se descargan datos de la encuesta a través del CIMUR, hay 7.200 registros donde no figuran SAT de origen y destino. Hace entonces una estimación de ese 6%. Bueno, no sé si pero lo que creo que después... ¿Hola? Sí, dale. Ok. La explicación a eso deben ser los viajes, las no respuestas. Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas. En estas encuestas hay dos situaciones que pueden ocurrir. Uno, que uno no tenga la respuesta de alguno de los miembros del hogar. Digamos que hay procedimientos estadísticos que para este caso se llama imputación, con el cual uno corrige esa no respuesta. O sea, no ignora. O sea, por ejemplo, yo llego a un hogar y es un hogar de 4 personas y solamente pude encuestar a 3 porque el cuarto por alguna razón no estaba en el hogar, no se logró contactar, hicimos todo el esfuerzo para no contactarlos y nos quedamos sin los datos de hogar, de viajes de esa persona. Entonces, a través de un ejercicio de imputación, lo que palabras más, palabras menos, lo que se trata es de a partir de información de personas de perfil similar de ese, se hace un proceso en el cual se asignan los patrones de otra persona parecida a ese hogar. Eso con el fin de que no se subestime, de corregir esa situación de campo. Hay unos límites para eso.
esa cuenta, si la cuenta está bien hecha, si el 6% es eso, puede ser esa situación. Otra también que pudo haber pasado es que si la encuesta, el origen y el destino, pero a veces en la respuesta ya de la dirección específica tengo un problema de geocodificación que no se puede saber cuál es, no se puede identificar ese origen o ese destino. Caso, por ejemplo, que le digan a uno el ley de Niza, que no lo pudimos ubicar. Entonces, esa puede ser otra situación. Ok, hay una pregunta de Esperanza Hurtado. Esperanza, si estás ahí, qué bueno tener una pregunta tuya. Y habla de si puedes ampliar un poco más sobre las características que tiene la población encuestada que se registra con discapacidad. Pues en realidad son poco los registros. Espérate, te digo de cuántas personas estamos hablando. Hay digamos que dos cosas bien importantes, para tenerlas uno en cuenta. Primero, que es lo que la persona declara, ¿no? Digamos, no es que sea una persona, porque en este tema de discapacidad es todo un tema bien importante saber uno de qué está considerando por discapacidad. Entonces nosotros estamos hablando de un 8.9% de la población encuestada, fue ese número, y digamos que ya expandido estamos hablando de 658,000 personas. No está, digamos, aquí en la encuesta, yo no me acuerdo si tiene la discapacidad, tal vez ahí me corchan, pero no sé si tenemos relacionada la discapacidad específica, pero digamos en números estamos hablando del 8.9% de los encuestados. Y como les digo, no es discapacidad, digamos, médica que sea certificada, sino es que la persona se auto declara con algún tipo de discapacidad. Esa discapacidad, por ejemplo, puede ser temporal. Una discapacidad temporal, por ejemplo, es alguien que tiene una fractura y no puede movilizarse, pues tiene alguna restricción para movilizarse durante ese tiempo. Entonces, cuando se hizo la encuesta, está en situación de discapacidad, pero no es una discapacidad permanente. Y pues si quieres algo más, Esperanza, tú tienes mi número, entonces ahí me sigues contando. Ampliamos te ayudo a ampliar más la información. Listo, súper. Hay una pregunta entonces como más metodológica de Jorge Hernández. Si el análisis se hizo con datos oficiales del Censo DANE 2018 o con las proyecciones del 2005 o con datos iniciales de DANE 2018. Jorge, ¿cómo va? Es 2018. Sufrimos, casi no la logramos. Eso fue un lobby administrativo para que incluso nos priorizaron y nos adelantaron a nosotros en la producción de los datos del censo. Así que cuando estábamos a punto de desfallecer en el intento, DANE nos colaboró y afortunadamente logramos tener DANE y los datos son compatibles 100% con el DANE. Yo sé que Jorge está trabajando con el POT hoy en día, entonces pueden cruzar las dos fuentes y son compatibles. Súper. Hay una pregunta que hizo Iván García. Tú mostraste durante la presentación algunos datos sobre la comparación de los resultados de las encuestas anteriores con los de la actual. Y entonces él preguntaba en cuáles aspectos se mejora, en cuáles no. Tú mostraste igual algunas comparaciones
Más bien si tienes alguna otra reflexión que no estaba en esos datos que mostraste sobre la comparación de estas encuestas que quisieras como adicionar. Ahí creo que los puntos más relevantes en lo que ve uno ahí por ejemplo uno y ahí sí digamos mirando los datos de más allá de las encuestas, uno, que el transporte público, la demanda de transporte público no está creciendo. Dos, la bicicleta crece, buena cosa, mala cosa, las motocicletas creciendo. Yo creo que esos son los aspectos así más importantes para resaltar. Lo que contaba del crecimiento en la sabana, pues es obviamente una cosa que nos tiene que alertar y tomar a los que trabajamos en estos asuntos de planeación de ciudad, pues y ahora que ya por fin va a haber área metropolitana, pues tomar las medidas necesarias. O sea, ese crecimiento de verdad de la sabana, aquí en la encuesta quedó evidenciado. O sea, ahí está aterrizado del impacto en términos de movilidad, toda esa población que se está localizando en los municipios vecinos a Bogotá. Súper. Y adicionando ahí un tema, nosotros hemos analizado también la encuesta de movilidad de Ciudad de México. Estamos por publicar los resultados de un análisis muy enfocado en los patrones de género y en qué ha pasado versus encuestas anteriores, y tal vez adicionando como un comentario de lo que dice Enrique, comparando encuestas en la Ciudad de México, la principal cantidad de personas que se ha perdido en el transporte público son mujeres, que también tiene que ver pues con muchos otros temas. Entonces, trayendo ahí también algunos puntos de otras encuestas que hemos visto. Y creo que nos queda espacio tal vez como para unas 2 preguntas, pero estamos a punto de cubrirlas todas. Yo estaba más pesimista de que íbamos a lograr y William me dijo que sí, logramos cubrirlas, entonces creo que estamos cerca. Hay una pregunta y voy a dejarlas de COVID más al final, tal vez como para que con esa cerremos, sobre si se tuvieron en cuenta estos resultados para la definición de las líneas de metro de Bogotá. No se pudo, los tiempos no daban. Digamos, el estudio de la primera línea arrancó mucho antes de 2019. O sea, ya cuando estábamos haciendo la encuesta estaban en el proceso ya de selección del constructor. Entonces, pero la respuesta no. Clara, blanco y negro no llegó la información cuando ellos estaban trabajando en ese proyecto. Ok, hay una Oscar que habla de cómo se determinó la muestra. Tú contaste algunas cosas al principio, está en el documento por si algo quieres ampliar, y cómo se ajustaron los viajes de Oravalle. La muestra, como les dije, está a nivel, pues hay dos parámetros, digamos, como el requerimiento estadístico es el nivel de error de la variable de muestreo, que es el 6%, creo, no, 7% y 95% a nivel de confianza. Esas fueron las variables como que definen el diseño muestral. A nivel territorial trabajamos con UPZs en Bogotá y con municipios en la mayoría de los vecinos de Bogotá. Esa fue la muestra. Pues, cada unidad pues tiene su proceso de selección, ya digamos en términos de muestreo. Para manzana, y es un muestreo bietápico, manzana predio. ¿Qué otra cosa? Y bueno, y había un control cruzado para sacar indicadores a nivel de estrato. Y para los de modelación, pues pensando, digamos, en cuando uno construye los modelos de generación y atracción,
pues necesita indicador confiable, por ejemplo, de tasa de generación, o sea, tasa de atracción, y con lo que usualmente se cruza es con el nivel de ingreso. Entonces, esa es otra variable, otro control del nivel de error y del nivel de confianza y el margen de error. Ok. Hay una pregunta antes de dejarlas de COVID para el final. ¿De qué temas consideras, esta la hace Héctor León, que se deben tener en cuenta para implementar masivamente la patineta en la región? Pues sin duda todos los modos tienen que, o sea, como lo vieron en todos los indicadores, el tema de ingresos socioeconómicos es un tema que claramente afecta a la gente. Creo que hoy en día la patineta compartida es exclusiva para, pues como lo mostró la encuesta, para los estratos altos. Una medida es montar algo público que pueda ser accesible a toda la población. Cuando digo público, no es que la Secretaría de Movilidad o Transmilenio compren patinetas y las operen, sino que pues generen condiciones para que un operador, ya sea público o privado, pues preste el servicio y se pueda cubrir esa tarifa. O sea, es lo mismo que en el transporte público. Si uno quiere que el transporte público sea una opción, y que la gente se pueda mover en las patinetas o un sistema de bicicletas públicas, pues tiene que revisar la capacidad de pago de la población y en función de esa capacidad de pago, pues definir una política tarifaria. Ese creo que es la principal estrategia de las patinetas. ¿Cuál era la otra pregunta? No, esa era, y las de COVID que dejé para el final, para los últimos 5 minutos. Entonces, hay una pregunta de si la encuesta, con todo lo que está pasando, perdió validez y si toca hacer una nueva antes de pasar como a una que planteó William, que tiene que ver más con qué impacto va a tener COVID, pero entonces está Azaro X. Sí. No, miren, la encuesta de ninguna manera pierde validez. Todo esto es información, como tú lo dijiste, Liliana, esto es oro. Las encuestas, una encuesta sirve para mirar atrás y para mirar adelante. Para mirar atrás es por ejemplo, es una de las formas de evaluación de la gestión pública en la movilidad. Ustedes recuerdan el plan maestro de movilidad que tiene hoy vigente Bogotá, y se definieron que sí se tenía, pues una de las formas de medir la política pública de movilidad es a través de la encuesta. ¿Y qué mide uno a través de la encuesta? Por ejemplo, del sistema de transporte, o la partición modal, o los tiempos de viaje reportados. Esos son indicadores que demuestran qué tan eficientes han sido las medidas y pues la inversión que hace el Estado, si ha tenido el efecto y ha cumplido con los objetivos que se plantean. Y a futuro, pues le permite saber en dónde poder localizar los proyectos, las inversiones, las estrategias para poder atender a la población. La situación actual, pues si fuéramos un país con mayores recursos, sin duda uno podría, y sería fenomenal, tratar de hacer una encuesta, así sea pequeña, con una muestra, con alguna muestra menor, para poder medir exactamente cuál es el efecto de esta pandemia en este momento. Y seguramente que si uno tiene las dos encuestas, puede también trabajar a futuro en lo mismo, en definir políticas que tengan en cuenta los efectos de situaciones tan inesperadas como esta. Entonces yo sí creo que la encuesta sigue siendo útil, es una herramienta súper poderosa que tiene la ciudad,
y de ninguna manera pierde vigencia. Y si toca hacer una nueva, siempre va a tocar hacer encuestas, si queremos medir, si nos queremos medir y ver cómo vamos avanzando como ciudad y como sistema de movilidad. Las encuestas toca hacerlas. No quiere decir eso lo que les decía en el tema de cuando preguntaron lo de otras formas de hacerlo. No necesariamente la misma receta, el mismo número, toca pensarlo, pero sí creo que tocará volver a hacer otra encuesta en algún momento. Por ejemplo, esta encuesta, la administración pasada también la utilizó para medir sus metas de plan de desarrollo. O sea, el plan de movilidad la tomaron para medir sus indicadores de metas de plan de desarrollo. Sí, de acuerdo. Y trabajando con ciudades que no la tienen, uno sabe en este momento, en estas circunstancias, lo importante que es tener esta información. Sí. Y entonces dejé la pregunta de William al final, que tiene que ver más bien con tu opinión de cómo, o sea, qué impacto podemos ver de COVID en los viajes de la ciudad y específicamente en términos de redistribución de modos en Bogotá y región. Pues, indudablemente es más opinión, pero como que, ¿qué piensas al respecto? Dura, eso andamos pensando todo el tiempo, ¿no? Pues sin duda es un reto súper gigante, ¿no? Y sobre todo a todos los que trabajamos en la planeación que hemos venido defendiendo con armadura de hierro y con espada el transporte público y móntense, y lo más eficiente es llevar mucha gente en un vehículo. Esto pues nos toca reinventar. O sea, creo que primer efecto, los parámetros de operación de los sistemas de transporte tienen que cambiar seguramente. Es una cosa que está pasando en todos los lados. O sea, yo en este momento he estado trabajando de cerca también con nuestros amigos de México y allá también tienen la misma preocupación de Transmilenio. Allá está Metrobús y el metro preguntándose cómo va a ser para tratar de controlar lo que antes queríamos, que vayan llenos los buses y poder mover los picos o aplanar la ciudad. Creo que va a impulsar mucho las herramientas de gestión de demanda, ese cuento ese soye que nos echamos nosotros y que hagamos gestión de demanda, que movamos horarios, que localicemos trabajadores cerca de los empleos, el tema de usos del suelo, promover esas políticas. Creo que cobra vigencia, yo me acuerdo, no sé si aquí algunos de los que están asistiendo se acuerdan de nuestro profe Eduardo Duarte, que él tenía la visión de la subutilización de la infraestructura de la movilidad, que él nos mostraba. Me acuerdo que en clase nos mostraba una gráfica, la gráfica de perfil horario, que mientras que tenemos ese volumen tan alto en el pico de la mañana, a las 12 de la noche la ciudad está muerta y nadie se mueve. Entonces, por ejemplo, todas esas cadenas de distribución, por ejemplo, podrían comenzar a reactivarse. La actividad comercial seguramente deberían hacer algo para que se muevan. Bueno, no solamente la comercial, todas las actividades deberían tratar de espaciarse y poder utilizar la ciudad de una mejor manera, más racional, que no todos hagamos lo mismo, no todos hagamos todo a la misma hora. Esos creo que son algunos de los puntos que nos enfrentaremos. Sí, de acuerdo. Tal vez ahí le podemos proponer a William en algún momento contar sobre cosas de transporte nocturno en la que hemos trabajado, que ahorita se me está ocurriendo. Puede ser interesante mostrar esta experiencia. Bueno, y también cuando tengamos resultados de algunos ejercicios de gestión de demanda en los que estamos participando, que podría ser, es un reto, cómo nos va, pero puede ser bueno para mostrar en este grupo. Pues William, yo creo que
ya con el tiempo que me dio para las preguntas para moderación, estamos en el tiempo y pues muchas gracias por la invitación. Ojalá pronto también esté para contarles algunas cosas y pues a Enrique, muchas gracias por la presentación y por todo el espacio para preguntas, y a toda la gente que se tomó el tiempo de mandar inquietudes, pues que demuestran que este tema tiene pues mucho interés y pues que hay unos retos enormes. Entonces estos espacios sirven para conversar sobre ellos y sacar ideas mirando hacia adelante. William, entiendo que usted nos lleva a cerrar. Bueno, muchas gracias a Enrique, a Liliana, con la moderación de las preguntas. Y nos está acompañando también el ingeniero Hernando Monroy, de parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que quiere saludar a Enrique, y lo mismo de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional. Con esto pues terminamos la sesión número 17. Agradecer a todos, los esperamos en 8 días con otra interesante conferencia. Buenas noches para todos.